escuchar una corta reflexión de lo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo y quiero compartirlo. Ya había estado preparando este mensaje para cuando teníamos las reuniones en la iglesia, cuando estábamos todos los hermanos juntos, pero ahora ha querido el Señor que estemos cada uno en su casa, pero unidos en espíritu. Así que me gustaría compartirles en esta tarde lo que el Señor me ha estado hablando. Seguramente muchos saben los pasajes porque está en la Biblia y el pasaje es reconocido. Me gustaría comenzar con el título del mensaje, que no lo busqué en ningún lado, simplemente está en la Biblia. Dice el Señor Jesús: en memoria de mí, para que se acuerden de mí, hagan esto para que piensen en lo que yo soy, en lo que yo he hecho. Me gustaría que podamos leer la palabra del Señor para comenzar en Marcos, capítulo 14. Versículo 22 y 23. Dice el Señor así, o su palabra dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. También me gustaría que podamos leer en Lucas, capítulo 22, versículo 19 y versículo 20, que son dos puntos de vista de los hermanos en cuanto a lo que decía el Señor. Y dice el versículo 19 de Lucas 22, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos se derrama. Y el Señor Jesús quería que hagamos memoria de Él, memoria de lo que está haciendo. Dice el versículo: haced esto en memoria de mí. Seguramente en sus casas tienen un pedazo de pan y un poco de vino. Y muchas veces en el día, domingo o los días de la semana, pensamos en lo que hace el Señor y en lo que ha hecho el Señor. Y se nos vienen pasajes de la Biblia a nuestro corazón. Estamos haciendo memoria, estamos recordando cuál fue la vida de nuestro Señor Jesús. Yo les invito a que a esta tarde podamos hacer memoria del Señor Jesús como primer día de la semana. ¿Y qué es hacer memoria? Es recordar, es traer hechos pasados, ¿sí? En esta tarde me gustaría que compartamos solamente cuatro hechos vividos por el Señor antes de concretar el propósito. Hechos vividos por el Señor antes de concretar el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. Quizás todos lo sabemos, pero me gustaría en esta noche, en esta tarde, abocarnos a pensar y a tener en cuenta que el Señor Jesús fue bebé, fue niño, fue creciendo y tenía 30 años cuando Él inició su ministerio. El Señor Jesús era un joven. El Señor Jesús estaba en la cúspide de la vida. El Señor Jesús estaba para vivir 1000 años acá en la tierra, para disfrutar de todo. Y Él comenzó su ministerio. Y era joven, como a cualquier joven le gusta salir, andar, compartir, estar, charlar. Dice el primer evento, el hecho vivido por el Señor Jesús, que quiero compartir, no quiere decir que estos sean en ese orden. Lo que quiero compartir
lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 2. Versículo 1. Dice que se celebraba una boda. Dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná, de Galilea, y la madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Y durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, le dice Jesús, apreciada mujer, ese no es mi problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Y dice la madre, como que cambia la mirada de Jesús, le dice a la gente que está ahí. Y su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Y se fue. Y lo dejó a Jesús con la gente que estaba encargada de la fiesta. Se cuenta la historia que había 6 tinajas para juntar el agua del sacrificio y agua de la purificación. Dicen que esas tinajas tenían entre 75 y 100 litros. Y Jesús dice, llenen esas tinajas con agua. Y dice que llenaron todas las tinajas. Y si ustedes pueden calcular, vamos a poner 75 nada más. 6 tinajas son 300 litros. ¿Puede ser? 300, a ver. O pone 100, 600 litros. Si tenían 100, vamos a hacerlo más fácil. Y dicen, ahora llévenlo para el maestro de ceremonia. Y cuando el maestro de ceremonia de la fiesta, el que estaba encargado de la bebida, probó el vino, dice, la verdad no entiendo, porque el novio pone el vino bueno primero y el vino que es más barato lo pone al último, porque la gente ya está tomada y no sabe diferenciar, pero este vino es el mejor, ¿por qué no habrá puesto? Y Jesús hizo el primer milagro en su vida. Y lo que quiero referirme es que fue invitado a una fiesta, como a ti joven, como a ti mujer, hombre, te han invitado y te gusta pasarla bien y disfrutar de la vida. Y Jesús también, porque también fue invitado a la casa de Zaqueo. Le dijo, Zaqueo, hoy me invito a tu casa, quiero comer en tu casa. Y Zaqueo corriendo fue, pero Jesús tenía un propósito con Zaqueo. Le animó a que pueda cambiar su vida, que pueda seguir otros caminos. Señor, muchas gracias por venir a mi casa. Yo sé que hice malas cosas, pero si he robado voy a devolver cuadriplicado las cosas. Y cambió la vida de Zaqueo. Y Jesús fue a una fiesta. Y se juntaban con uno y con otro el Señor Jesús. Ese es uno de los pasajes que quiero compartir. Fue invitado a una fiesta. Fue invitado a cenar a la casa de Zaqueo. Fue a la casa de María y Marta, las hermanas de Lázaro. Le gustaba compartir con amigos, con personas, a divulgar lo que es el reino del Señor, el reino de Dios. Vamos a ver al Jesús maestro, al Jesús que le enseñaba, que le gustaba enseñar. Vamos a leer para eso el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y comienza en el capítulo 5 y termina esta bienaventuranza el capítulo 7, el versículo 29. Dice que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. No hacía falta que el Señor Jesús prepare todo un equipo con sonido. Dice que fue a la montaña, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Y así seguía hablando el Señor Jesús. Le decía, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Hablaba Jesús y lo que era la ley, hablaba Jesús de lo que era el enojo, la ira, hablaba Jesús a aquellos que se creían puritanos, pero también le hablaba del adulterio. Jesús habló del divorcio, Jesús habló de los juramentos. Era un gran maestro. Jesús hablaba del amor hacia los enemigos. Si el Señor Jesús nos dice que nos amemos unos a otros, porque ahí es donde Él va a mandar bendición y vida eterna, pero también nos exigía un poquito más, que amemos a nuestros enemigos. Jesús nos habló también en el capítulo 6 de Mateo que debemos ofrendar, dar. Jesús nos habló cómo orar. Jesús nos habló del ayuno. Jesús nos habló dónde tenemos que tener nuestro corazón, dónde tenemos que hacer nuestros tesoros. Jesús nos habló de la ansiedad y del querer tener más, del afán. Jesús nos habló también de cuidarnos en el capítulo 7, de no juzgar a los demás. Jesús habló del verdadero camino, de la puerta estrecha. Jesús habló de aquellas personas que quieren llevar muchos frutos. Y también Jesús habló de las falsas y de los falsos profetas y falsos cristianos, cuando un día le va a decir, váyanse, apártense de mí, yo nunca los conocí. Pero miren lo que dice el versículo 28, de capítulo 7 de Mateo, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y por qué relata eso y no como los escribas y los fariseos? Porque los fariseos y los escribas le decían, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y el Señor mismo le decía, ustedes ponen cargas pesadas a las personas para que lleven, les marcan muchas cosas, y ustedes no son capaces de hacer eso. El Señor les hablaba como quien tiene autoridad, porque si le enseñaba algo, el Señor lo hacía ver con obras. Sí, este era nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús ahí? 30 años. Yo ya tengo 50. Era un joven. El Señor Jesús era un joven. Tenía autoridad, porque venía del cielo. Si bien es el Dios eterno, el Dios hecho hombre, era el hombre, era 100% hombre, pero con la capacidad y con la obediencia de hacer todo lo que el Padre le decía. ¿Sí? Entonces, hablamos del primer evento de que el Señor Jesús fue a una fiesta. El Señor Jesús hizo su primer milagro y seguramente la pasó lindo, porque en la fiesta nadie la pasa mal, porque quiere y se dispone a pasarla bien. Y esa es una manera también de hacer memoria, de recordar lo que el Señor Jesús hizo, su paso acá por la tierra, ¿sí? Pero también Jesús primero asistió a una fiesta. Vemos, lo vivió por el Señor Jesús cuando Él le enseñaba. Por eso le decían rabí, rabí, maestro, maestro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él no fue a una escuela, no fue a un instituto bíblico, Él no fue a una universidad, pero sin embargo le decían maestro porque les hablaba a la gente como quien tiene autoridad. Pero también vemos que Jesús fue a una casa donde estaban pasando dolores porque había fallecido alguien, y ese alguien era su amigo. Dice Juan capítulo 11, Juan 11, comenzando desde el versículo 1, el título está ahí, dice la muerte de Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, y está entre comillas, dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que
ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La que se tiró a los pies del Señor Jesús llorando, le puso perfume y le ponía así, lo adoraba al Señor. Esa María es la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Enviaron pues entonces las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Hermanos, el Señor Jesús ha sido llamado urgentemente que vayan. Jesús estaba más o menos 150 kilómetros de la casa de Lázaro. Y fueron a buscarlo urgentemente porque su hermano, su amigo, estaba enfermo. Y el Señor Jesús le responde: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor Jesús sabía que Lázaro iba a ser sepultado, iba a morir, iba a ser sepultado, iba a tapar su tumba con una piedra, pero el Señor tenía un propósito con esta. Y conocemos la historia. Dice que cuando llegó Jesús a la aldea de María y de Marta, Lázaro ya había muerto. Y le dice: tranquila, mujeres, Lázaro va a resucitar. Sí, Señor, pero si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Tranquila, mujer, tu hermano no está muerto, va a resucitar. Y dice que iban caminando todos al cementerio donde lo habían puesto porque él quería verlo. Mientras iban, dice el versículo más corto de la Biblia, que es el versículo 35 del capítulo 11 de Juan, Jesús lloró. Jesús lloró porque se sentía muy triste también, porque veía la tristeza de la gente. Si bien él sabía que iba a resucitar a Lázaro, que lo iba a llamar, pero veía la tristeza de la gente que estaba perdida, la gente que estaba sufriendo, la gente que estaba, en otra parte dice, como ovejas que no tienen pastor. Y dice que Jesús mandó a sacar la piedra. Porque tranquilamente Jesús hubiera hecho correr de piedra y la piedra hubiera corrido, ¿no es cierto? Pero Jesús mandó a sacar piedra. Tenía un propósito también, diciendo la palabra que manden a sacar piedra. Porque ahí se empieza a conocer el corazón de las personas cuando quieren obedecer al Señor. Una cosa sencilla. El Señor les mandó a hacer y esas personas sacaron la piedra de la tumba. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dice la Biblia que dijo a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió envuelto de sus túnicas y de sus lienzos, que estaban ya seguramente postrado ahí, acostado, envuelto como una momia, pero dice que salió. Dice: desatale y déjale de ir. Pero hermano, yo te quiero decir una cosa. Estamos recordando los hechos de Jesús. Y también Jesús dice, en otro lado, que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Y su muerte tiene un propósito. Su muerte, su vida, el derramamiento de su sangre tiene un propósito. Así como a Lázaro, que ha estado en un lugar oscuro, tapado, un lugar maloliente, porque en un cementerio no hay rico olor, más allá de que pongamos flores. En un momento ya se empieza a sentir el olor nauseabundo de lo que es la carne en descomposición. Yo te quiero decir esta noche, como a modo de reflexión, que el Señor Jesús vino para esto, para sacarte del lugar oscuro, para sacarte del lugar frío, así como lo sacó a Lázaro, para sacarte del lugar maloliente, porque Él le entregó su vida. Dice que su sangre fue entregada. Él entregó su sangre, su vida. Dice
en Levítico que en la sangre está la vida del cuerpo, de la persona. Dice que va a ser entregada sangre por sangre, vida por vida. El Señor Jesús ha entregado su vida por la tuya. Y quiere sacarte de ese lugar frío, oscuro y maloliente que estás. Esos son los hechos del Señor Jesús. Y para esto el Señor Jesús nos está llamando cada día, que podamos proclamar que nuestro Señor Jesús tiene el poder para sacarte de ese lugar donde estás, incómodo, triste, angustiado, amargado. El lugar donde estés, Señor, y en el estado que estés. En el estado que estés, el Señor Jesús puede cambiar tu vida y puede darte vida, porque Él entregó su vida por la tuya. Su vida por la tuya, ¿sí? Y Lázaro salió, y las hermanas contentas, y la gente alegre, porque una vida ha sido devuelta. Así como el Señor Jesús quiere devolver tu vida el día de hoy, muchos vamos a estar contentos. Y dice la Biblia que en el cielo hay alegría cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador quiere salir del estado que está. Hacen fiesta en el cielo por aquellas personas que se arrepienten. ¿Sí? Dice Juan el Bautista, para ir terminando, cuál es el propósito de lo que es la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. ¿Sí? Juan el Bautista decía esto en Juan capítulo 1, versículo 28. Es una también de las vivencias que lo vemos desde el ángulo de la perspectiva de Juan el Bautista, cuando lo veía venir al Señor Jesús y él tenía conocimiento del Señor Jesús, el que yo hablaba. Aquí dice el versículo 28, dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. ¿Y cómo dice esto Juan el Bautista? Si Juan el Bautista creo que debe haber tenido también 31 años como el Señor Jesús, 30 años. Recuerden la historia o busquen en la historia, estaba embarazada Elizabeth y estaba embarazada María. Dice que cuando Elizabeth vio a María, la pancita, el bebé que estaba dentro pateaba porque se estremeció al ser acercada María a Elizabeth, porque ya lo conocía. Porque ese bebé se estremeció, porque sabía Juan el Bautista desde que era bebé que ese era el Dios viviente, el Dios desde la eternidad, el Dios Alfa y Omega, el principio y el fin, nuestro Dios. Dice Juan el Bautista acá, el que era antes de mí, porque era primero que yo. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a regocijarnos en esto, vamos a pensar en esto, vamos a hacer memoria cuando el Señor dice: paren un poquito, piensen, ¿qué es lo que hice? ¿Cuáles fueron las enseñanzas? Vamos a celebrar. Si bien mi vida fue cortada en un momento y después resucité para vida eterna, piensen en lo que les dejé. Vean en la Biblia lo que les dejé. Y bueno, fueron pasando muchas cosas. El apóstol Pablo en Corintios dice que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan. Y después ya fue entregado por Judas, como conocemos, fue negado por Pedro, todos se abrieron, se fueron, no lo conozco, y quedó el Señor solito. Quedó el Señor solito, y conocemos la historia de nuestro Señor Jesús. Fue golpeado, fue clavado con una lanza al costado, le pusieron esa corona horrible en su cabeza. Así nosotros cuando nos hincamos con una pequeña espina o aguja, lloramos como un bebé. Imagínense el sufrimiento del Señor Jesús. Me dejan compartir, para ir finalizando, la quizás penúltima palabra del Señor Jesús, y creo que esto cada vez que subo acá lo puedo repetir, y porque está para la Biblia, porque no entendemos por qué se cerró el cielo
para el Señor Jesús y se abrió para muchos. Dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús ya estaba clavado en la cruz, ya estaba ensangrentado, ya no tenía fuerzas. Y ya le voy a leer cuando el Señor Jesús habla de esto, lo que le estoy diciendo yo. Ya estaba por entregar su espíritu, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús estaba hablando con su Padre. Ya no tenía intimidad del Señor Jesús. Ya le clamaba a Dios. Si buscamos en la Biblia, dice que el Señor Jesús, cada 2 por 3, muchas veces, el Señor Jesús se apartaba para orar. El Señor Jesús se apartaba para orar. El Señor Jesús subía al monte para orar. ¿Y qué es orar? ¿Qué es lo que sabemos nosotros que es orar? Es hablar con Dios. Pero acá estaba totalmente puesto, ya estaba sin fuerza y le gritaba y le clamaba a su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le decía. Y escuchaban algunos, ahí, los que estaban mirando, los chusmas, o aquellos que no le querían, aquellos que decían, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Así, dice, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a Elías llama, porque decía, Elí, Elí. No entendía lo que el Señor Jesús estaba hablando. Y al instante, dice, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían, deja, no le des nada, deja, vamos a ver qué pasa con lo que está diciendo este hombre, porque no le reconocían como Dios, como Jesús, como el Cordero de Dios. Deja, veamos qué pasa. Vamos a ver si viene Elías a librarlo. Y el Señor Jesús sigue con una oración. Mientras estas personas salían corriendo y hablaban entre ellos a ver qué pasaba. Y uno decía, deja, vamos a ver qué pasa. Está llamando a Elías, vamos a ver qué pasa. Y el otro decía, vamos a darle un poquito de agua, pero vamos a darle agua y vamos a echarle vinagre para que les duela más. Pero el Señor Jesús seguía clamando, seguía pidiendo, seguía diciendo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y para finalizar este mensaje de recordación de lo que el Señor hizo, me gustaría que vamos al Salmo 22. Salmo 22 está la oración completa que hizo el Señor Jesús en esa tarde. Unos escucharon, Elí, 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 y está llamando a Elías. No nos importa, vamos a dejar de ver qué pasa. Y otros dicen, no, vamos a darle un poquito de agua. Y el Señor Jesús seguía clamando. Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, está hablando el Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Por favor, sálvame. Dice el Señor Jesús, Dios mío, clamo de día y no me respondes. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue al huerto de Getsemaní y decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa? Y no le respondían. El versículo 2 dice, Dios mío, clamo a ti de día y no me responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Estaba clamando al Señor, él solito ya con su Padre. ¿Por qué? Porque la gente estaba murmurando, estaba en cualquier cosa allá abajo, pero él estaba con su Padre ya íntimamente. En ti esperaron nuestros padres, estaba hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y tú lo libraste, dice. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, vergüenza de los hombres y despreciado del pueblo.
Todo lo que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó en Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, seguía hablando, tú me has mandado y me has sacado del vientre de María, me has sacado, pero tú eres el que me sacaste del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, decía el Señor Jesús, a ti, papá, tú eres mi Dios y a ti clamo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y más adelante dice que el Señor Jesús dijo, consumado es. Y murió. ¿Por qué? Porque no había nadie que le ayude. Los cielos se cerraron. Se hizo una noche a las 3 de la tarde. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que recordemos, que murió, que sufrió, que muchas veces nosotros estamos en otra cosa cuando el Señor nos estamos hablando y dice, esto es lo que me quiere decir, sí, pero tengo que pagar la luz, no me va a alcanzar para fin de mes, y el Señor está hablando, confía en mí. Así nos pasa a nosotros, que en esta tarde podamos pensar de que el Señor Jesús entregó su vida por ti, hermano, por mí. Pablo decía, soy el primero de los pecadores. Y ahora yo digo, yo soy el primero de los pecadores. Y Cristo murió por mí, perdonó mis pecados, lavó mi vida, me hizo un hijo de Dios. ¿Fue posible? Cuando fue entregado. Él mismo dice, de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. El Señor Jesús vino para esto, para darnos vida a nosotros y para darnos la vida en abundancia. Que podamos reflexionar en esta tarde en lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y que podamos pensar, quiero hacer memoria un poquito de lo que el Señor Jesús quiere para mi vida. Y a ti, amigo, que nunca les has dicho a Jesús, Señor, perdona mis pecados. No te pienses que sos el pecador más pecador del mundo y que tus pecados no tienen perdón. Sí tienen perdón. Porque la sangre de Cristo es la que te perdona, la que te limpia. El Dios es el que te ama. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su unigénito. Dice también Romanos, el que no escatimó, el que no mezquinó, el que no mezquinó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar a vos el perdón de pecado? Y con Él todas las cosas. Que podamos pensar en esta tarde, que el Señor pueda hacer que pensemos en lo que Él es para nosotros. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Es tu Señor? ¿Eres obediente? Muchas veces desobedecemos a Dios, pero Dios nos enseña cada día, nos marca cada día el camino. El Dios no desprecia a nadie. No va a despreciar un corazón que va contrito, con tristeza y humillado ante Dios. Él te recibe, Él te espera con los brazos abiertos para que puedas tener la vida que Él ha ofrecido hace 2000 años por vos. Que en esta tarde el Señor quiera bendecir tu vida, hermano, tu vida, hermana, tu vida, familia, que pueda bendecir a las personas que están escuchando y que podamos reflexionar que Él es el único Dios, quien está atento a nuestras necesidades en este tiempo de crisis mundial. Estamos confiados. Tiene propósito. Y los propósitos de Dios se cumplen a rajatabla. Quieras vos o no quieras, Dios cumple su propósito. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Bueno, hermanos, vamos a bendecir el pan. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, Señor nuestro, en este momento queremos bendecir, Señor, el pan, que es símbolo, Señor, de tu cuerpo, Señor, que ha sido entregado por nosotros en esa obra maravillosa de amor que hiciste sobre nosotros, Señor. Te agradecemos siempre, como siempre digo, Señor, muy agradecido por todo, porque tú a través de esta obra has dejado, Señor, en nuestros corazones paz, tranquilidad, un Dios a quien confiar y una familia, Señor, a quien puedo admirar, Señor. Gracias por todo, oramos siempre en el nombre de Señor Jesús. Amén.
Oramos por la copa. Padre del cielo, Señor, queremos presentarnos ante ti, Señor, con un corazón limpio, Señor, y poder participar, Señor, de esta reunión, Señor, aunque sean nuestros hogares, que tú nos hagas dignos de ella, Señor, de poder participar. Queremos orar, Señor, por esta copa, Señor, por la sangre vertida, Señor, en la cruz, Señor, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú estás presente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cuida de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, que tú sigas bendiciéndonos, Señor, cuidándonos, Señor, y alejándonos de todo peligro. Queremos orar, Señor, y acordándonos, Señor, de ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, que tú sigas obrando en ellas, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.